En este video estudiaremos las propiedades de los límites y haremos un ejemplo de cada uno para que sea muy sencillo entender cada una de ellas. Empecemos. La primera propiedad de los límites nos dice que un límite cuando x tiende a a de x es igual a a. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos el límite cuando x tiende a 1 de x es igual a 1, porque a en este ejemplo es igual a 1. En otras palabras, es como si el valor que tuviéramos aquí en x lo reemplazamos en esta x. Si reemplazamos este 1 en x, decimos que x es igual a 1. Por tal razón, el límite es 1. La segunda propiedad nos dice que el límite cuando x tiende a de una constante es igual a la constante. Como ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de 4. Es igual. Sabemos que el número 4 es una constante. Por tal razón, no tenemos en qué valor reemplazar esta x. Como no tenemos dónde reemplazar la x, el límite es igual a la constante, es decir, 4. Nuestra tercera propiedad dice que el límite cuando x tiende a de una constante multiplicada por una función que depende de x es igual a la constante multiplicada por el límite cuando x tiende a de la función de x, siempre y cuando el valor de la constante sea diferente de 0. Para entender más fácil esta propiedad, vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 1 de 2x. Lo que nos dice esta propiedad es que si tenemos una constante, en este caso el 2, que está acompañando a una función que dependa de x, podemos dejar la constante por fuera del límite, es decir, reescribir este límite como 2 multiplicado por el límite cuando x tiende a menos 1 de x. Y de esta manera simplificamos nuestro límite, ya que en esta parte, que es la que tenemos que resolver, tenemos lo que ya explicamos en la primera propiedad, que solamente es reemplazar el valor que está en x en la función que tengamos después del límite. Para este caso, 2 multiplicado por límite cuando x tiende a menos 1 de x es reemplazar el valor de x menos 1 en x, es decir, multiplicado por menos 1. Y 2 por menos 1 es menos 2. Es decir, que el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x es igual a menos 2. Nuestra cuarta propiedad dice que el límite cuando x tiende a de dos funciones que dependen de x y se están sumando, en este caso f de x más g de x, o también que se estén restando, f de x menos g de x, es igual a la suma o resta de los límites, es decir, al límite cuando x tiende a de f de x más o menos el límite cuando x tiende a de g de x. Para entender más fácil esta propiedad, lo haremos con un ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de x más 2x. En este caso tenemos dos funciones, las cuales son x y 2x, que a la vez se están sumando. Entonces, podemos aplicar esta propiedad, que nos dice que si tenemos dos funciones que se están sumando, podemos separar el límite de las funciones, escribiendo límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 2x. Y de esta forma llegamos a unos límites más sencillos, los cuales son el representado por la propiedad número 1 y el representado por la propiedad número 3. El de la propiedad número 1 lo resolvemos reemplazando el valor de x en x, que sería 2, más el límite de la propiedad número 2 lo podemos reescribir sacando la constante, que la constante es 2. 2 por el límite
cuando x tiende a 2 de x. Y de esta forma convertimos este límite a un límite de la propiedad número 1, que es el más sencillo. Si lo resolvemos, bajamos el 2 más 2 multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de x. Simplemente es reemplazar el valor de 2 donde está la x, que en este caso sería 2. Esto es igual a 2 más 2 por 2 es 4 y esto es igual a 6. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2x es igual a 6. Nuestra quinta propiedad dice que el límite cuando x tiende a de f por g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. En otras palabras, si tenemos dos funciones que dependen de x y se están multiplicando, podemos separar la función y hacer los límites por separado. ¿Cómo lo podemos mirar en el siguiente ejemplo para hacer más fácil el entendimiento de esta propiedad? Límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x multiplicado por 3x. En este caso, tenemos dos funciones que dependen de x, las cuales son raíz cuadrada de x y 3x, que se están multiplicando. Como la propiedad nos dice que si dos funciones se están multiplicando podemos separar el límite, entonces lo que podemos hacer es reescribirlo de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de 3x. De esta forma obtenemos dos límites mucho más sencillos, que son el representado por la propiedad número 1 y el representado por la propiedad número 3. Para resolverlos simplemente reemplazamos el valor que tenemos en x en la función, es decir, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x va a ser la raíz cuadrada y en lugar de escribir la x, escribimos el 1 y esto multiplicado por 3, que lo tenemos como constante, y en lugar de x escribimos el número 1. Sabemos que la raíz cuadrada del número 1 es 1 y esto está multiplicado por 3 por 1, que sería 3. El resultado de multiplicar 1 por 3 es 3. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x multiplicado por 3x es igual a 3. Nuestra sexta propiedad es un tanto parecida a la anterior, pero con la división. En este caso nos dice que el límite cuando x tiende a de f sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x dividido entre el límite cuando x tiende a de g de x. En otras palabras, si tenemos el límite de dos funciones que se están dividiendo, podemos separar el numerador del denominador haciendo límite a cada una de estas partes. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de x más 3 dividido entre x más 6. En este caso tenemos dos funciones que se están dividiendo, una en el numerador, que es x más 3, y otra en el denominador, que es x más 6. La propiedad nos dice que podemos dividir el límite en estos dos factores, es decir, reescribirlo de la forma límite cuando x tiende a 0 de x más 3 y todo esto dividido entre el límite cuando x tiende a 0 de x más 6. Miramos que el límite ahora se vuelve mucho más sencillo, ya que podemos resolver primero el límite del numerador y luego el límite del denominador y dividir los resultados. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x más 3 es simplemente reemplazar el valor de x igual a 0 en los lugares donde encontremos la x de nuestra función. En este caso sería 0 más 3. Ahora hacemos el mismo proceso para el denominador, resolviendo el límite cuando x tiende a 0, es decir, que es x igual a 0, el valor que vamos a reemplazar en nuestra función. De esta forma sería 0
más 6. Y ya podemos ahora realizar estas sumas y divisiones de una forma muy sencilla. 0 más 3 es igual a 3, 0 más 6 es igual a 6 y este sería el resultado. Si queremos simplificar esta expresión, simplemente le sacamos la tercera parte a 3, que es 1, y le sacamos la tercera parte a 6, que es 2. El resultado sería 1/2. Es decir, que el límite cuando x tiende a 0 de x más 3 dividido entre x más 6 es igual a 1/2. Nuestra séptima propiedad dice lo siguiente, que si tenemos una función que depende de x y está elevado a una constante, podemos hacer el límite de la función y a ese resultado elevarlo a una constante. Lo podemos mirar en el siguiente ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado. En este caso tenemos una función que es x que está elevado a una constante que es 2. Lo que nos dice la propiedad es que podemos escribir el límite de la función, límite cuando x tiende a 3 de x, y todo el límite elevarlo al valor de la constante, en este caso a 2. Y tenemos un límite mucho más fácil de resolver. Aquí simplemente reemplazamos el valor de x igual a 3, donde tengamos x en nuestra función, y nos quedaría 3 al cuadrado. Y sabemos que 3 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 3 por 3 y el resultado es 9. Por lo tanto, si tenemos el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, el resultado es igual a 9. La octava propiedad de los límites nos dice que si tenemos el límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x, lo podemos reemplazar de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a de f de x elevado al límite cuando x tiende a de g de x. Esto quiere decir que si tenemos una función elevada a otra función, podemos resolver los límites por separado y los resultados expresarlos de la forma en cómo están escritos, base y exponente. Para que sea más claro, haremos el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la 2x. En este caso, tenemos una función que tiene como exponente otra función que depende de x. La propiedad nos dice que podemos escribirlo como el límite cuando x tiende a 1 de x y esto elevarlo al límite cuando x tiende a 1 de 2x. Y así se nos simplifica mucho la expresión. Sabemos que para resolver la base simplemente tenemos que reemplazar el valor de x igual a 1 en x y para resolver el exponente el valor de x igual a 1 en 2x. De esta forma, límite cuando x tiende a 1 de x es 1 elevado al límite cuando x tiende a 1 de 2x es 2 por 1. Así tendríamos que esto es igual a 1 elevado a la 2 por 1, 2. Y 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 nos da 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x elevado a la 2x es igual